Hola a todos, hoy nos encontramos en un entorno muy diferente y es que hoy nos acompaña Pilar Correas, fisioterapeuta, acupuntora y osteópata especializada en salud femenina. Y es que hoy queremos profundizar y explicar muy bien lo que es el suelo pélvico. Bienvenida, Pilar. Hola, Lara. Explícanos, ¿qué es el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico es una estructura muy importante, tanto para la mujer como para el hombre, pero especialmente para la mujer, puesto que consta de una parte ósea, que es principalmente el pubis y el coxis, que van a mantener esta hamaca, que está formada por un tejido muscular, y nos va a dar sostén a órganos muy importantes a nivel digestivo, urinario y sexual, como son la vejiga, que la tenemos por aquí, la vejiga, el útero y el recto, ¿vale? Entonces va a sostener estos tres sistemas tan importantes y también va a colaborar en su función. Por eso es importante que lo mantengamos sano y competente. ¿Y cuáles son los cambios que sufre nuestro suelo pélvico? Porque ahora el suelo pélvico es una palabra que suena en muchos entornos, sobre todo en entornos de mujer. ¿Cuáles son estos cambios que sufre el suelo pélvico a lo largo de la salud de la mujer o de la vida de la mujer, desde que somos adolescentes hasta que llega, ¿no?, pues la menopausia? Bueno, como ya debes saber, el cuerpo de la mujer sufre muchos cambios, sobre todo a nivel hormonal. En la etapa de la adolescencia, donde es más patente quizá, es en las mujeres que practican deportes de impacto, ¿no? Este suelo pélvico pues, puede sufrir cambios, se puede ir debilitando y hay especial interés cuando hay un embarazo, que no es la parte más importante porque durante la vida de la mujer va a sufrir muchos cambios, pero sí que en el momento del embarazo es cuando más cambios va a sufrir, puesto que el cuerpo en general de la mujer va a cambiar por completo, no solo a nivel hormonal, a nivel vascular y a nivel estructural. Porque este útero va a crecer, va a multiplicar su tamaño, va a ejercer una presión sobre el suelo pélvico y va a cambiar toda la disposición también de estos órganos a nivel abdominal. Y también, como sufrimos cambios a nivel hormonal durante el embarazo, pues esto también va a influir en este tejido. Y a posteriori, después del parto, como dependiendo qué tipo de parto tenga la mujer, si es instrumentado, si es vaginal, incluso también si es una cesárea, porque a veces creemos que cuando hay una cesárea no va a sufrir ningún cambio, se debe tener especial cuidado. En un parto instrumentado, por supuesto, si va a haber una episiotomía o va a haber palas, porque va a ejercer una presión en ese suelo pélvico y a posteriori pues podemos tener molestias o otro tipo de disfunciones. Y en el caso de las cesáreas también, porque como decíamos, el cuerpo va a cambiar tanto, va a haber un cambio en las presiones intracavitarias que la mujer lo va a notar, por supuesto. Has hablado mucho del embarazo, pero después del embarazo también hay vida para el suelo pélvico. Por supuesto. Después del embarazo, como este suelo pélvico normalmente va a estar debilitado, habrá sufrido unos cambios, quizá se haya rasgado, se le haya cortado o un sinfín de cambios que puede sufrir, la mujer puede experimentar, pues sobre todo lo más común, pérdidas de orina, dolor en las relaciones sexuales, incluso en casos muy graves puede sufrir un prolapso. Por eso es importante darle un especial cuidado y sobre todo acudir a un profesional que nos vaya a ayudar a fortalecer, a recuperar la competencia de este suelo pélvico. ¿Y cuáles serían estos signos de debilitamiento? Porque a lo mejor hay mujeres que no pasan por un embarazo, pero pues van avanzando a lo largo de su vida y algunos de estos signos, ¿no?, pues de dolores en las relaciones menstruales, sexuales o pérdidas de orina, a lo mejor no han pasado por un embarazo, pero tienen estos signos que nos indicarían, ¿no?, que hay algún problema en el suelo pélvico. ¿Cómo podemos identificar estos signos de debilitamiento? Pues mira, como te decía, el más común es pues, pérdidas de orina, el dolor, incluso también picor. Vamos a notar cambios sobre todo en la etapa más hacia la menopausia, como hay un cambio hormonal, hay una disminución de los estrógenos y la progesterona, este tejido va a sufrir cambios
¿vale? No va a tener la misma elasticidad, está perdiendo colágeno, por lo tanto también va a ser importante darle un aporte tanto a nivel de la alimentación como a nivel de suplementación. Y ese tejido pues, va a sufrir una pequeña atrofia, que eso es lo que nos va a provocar pues eso, dolor en las relaciones sexuales y que no funcione correctamente. También puede haber, como te decía, en casos ya más graves puede haber un prolapso, y también muchas veces nos olvidamos de esa parte posterior del suelo pélvico, que es la parte anal. También podemos sufrir hemorroides, porque estas venas hemorroidales pues no están funcionando correctamente, porque, como decimos, no es solo un tejido de sostén, sino que también interviene en la función de estos órganos. Bueno, en definitiva, es cuando notemos alguno de estos síntomas, acudir a un profesional que esté especializado en suelo pélvico. ¿Y cómo podríamos fortalecer y sobre todo cuidar el suelo pélvico nosotras que queremos pues, hacer una prevención de todos estos problemas que acabas de mencionar? Pues mira, para empezar desde la parte más general, practicando el deporte adecuado, yo siempre recomiendo yoga o pilates, puesto que son prácticas que trabajan todo el cuerpo, trabajan todo lo que es pues este mecanismo de presiones, no solo el diafragma pélvico, sino también nuestro diafragma torácico, por lo tanto trabajan la respiración, que también va a ser muy importante para mantener esta presión intracavitaria y que sea todo, que tenga un funcionamiento correcto, y eso más a nivel general. Y si ya vamos a profundizar un poquito más, hay diferentes tipos de ejercicios. Se habla mucho de los ejercicios de Kegel, que son muy buenos, pero por eso es importante acudir a un profesional para que valore realmente qué tipo de contracción hacemos a nivel de este suelo pélvico, si es competente, si la intensidad es la adecuada, si es efectiva. Tenemos, que eso ya lo explicaremos a posteriori, dentro de los tipos de tratamientos que se pueden seguir, pero es importante que se trabaje, que se fortalezca, pero también que se fortalezca de la manera adecuada. Y no olvidar que no solo hay estos ejercicios, sino que también tenemos que trabajar la faja abdominal, que en el caso del embarazo va a sufrir muchos cambios. Puede darse una diástasis abdominal, que es una separación de estos rectos, y entonces eso va a provocar que no funcione correctamente y vamos a tener que trabajar no solo estos rectos, sino también el transverso del abdomen, que es un órgano hay un músculo muy importante para mantener la salud del suelo pélvico. Ya has hablado de cómo podemos cuidarlo, pero también has mencionado el tema de los tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos que tú sueles hacer en consulta a aquellas mujeres que acuden a ti con un problema en el suelo pélvico? Bueno, ante todo, como te comentaba, que acudan a un profesional especializado. Dentro de estos tratamientos pues, existe la fisioterapia de suelo pélvico y se puede utilizar terapia manual y aparatología. Se les enseña unos ejercicios, evidentemente, ejercicios de Kegel, entre otros. Se enseñan también hipopresivos y ejercicios que vayan a favorecer a esa faja abdominal. Y después tenemos una parte de aparatología, que suele ser la radiofrecuencia, para mejorar la síntesis de colágeno y elastina. También tenemos el biofeedback, que va a controlar que esa contracción del suelo pélvico sea la correcta y sea competente. Y también tenemos los electroestimuladores, que se utiliza una sonda que evidentemente es personal y se va a utilizar en los casos en que realmente hay una hipotonía importante de este suelo pélvico y necesitamos pues, reactivarlo un poquito. Y después ya desde el campo quizá más médico, cuando ya hay un prolapso o un problema un poquito más grave, pues entonces ya quizá, o en el caso de por ejemplo que hay una diástasis que no se puede recuperar con la terapia complementaria, pues entonces sí que tendríamos que acudir a cirugía. Y has estado hablando has mencionado muchas veces ¿no? el tema del colágeno, la importancia del colágeno en el suelo pélvico. ¿Podríamos hacer algo en nuestra alimentación para cuidar nuestro suelo pélvico? Bueno, es importante, sobre todo, tener una dieta rica en fibra, que es estar bien hidratado, sobre todo para prevenir el estreñimiento, que eso va a evitar que no funcione correctamente, pero también para que funcione correctamente, este tejido tiene que estar bien nutrido, por lo tanto, tenemos que tener un buen aporte de proteínas, de colágeno, y si con la alimentación no es suficiente, pues vamos a tener que suplementar. En el caso, por ejemplo, de la menopausia, ya sabemos que pues necesitamos tener una buena densidad ósea, por lo tanto vamos también a tener que suplementar en muchos casos, ¿no? Por lo general se está viendo también que la mujer tiene un déficit de vitamina D, es bastante generalizado, no solo en la menopausia, sino en etapas, sí, en edades
más tempranas, así que es importante también no solo incluir en la alimentación, sino que al haber un déficit tener que suplementar. Y has estado hablando bastante, porque al final el suelo pélvico en el embarazo es como por lo que es más conocido, ¿no? Pero me gustaría que profundizáramos un poco más en el tema del embarazo, porque ahora mismo me interesa mucho, ¿no? Quiero que me expliques por qué realmente es tan importante en el embarazo y en el posparto. Porque cuando estás embarazada te hablan, ¿no? de es súper importante en el posparto el suelo pélvico, los ejercicios Kegel, hazlos en tu casa. Entonces, cuando estás embarazada y en esta situación con las hormonas, todo se te hace un poco mundo. Entonces, si hay alguien que está embarazada y ve este vídeo, a ver si podemos dar un poco de luz en este momento tan vital de la mujer en el que el suelo pélvico cobra tantísima importancia. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo trabajamos durante el embarazo porque creemos que es importante ya empezar a trabajar ese tejido que va a sufrir tantos cambios. También lo trabajamos, o sea, les recomendamos, evidentemente, como te he comentado antes, que practiquen o yoga o pilates, también que trabajen esta faja abdominal, porque va a ser muy importante no solo durante el embarazo, sino a posteriori. Y es importante cuidar ese tejido. También les enseñamos el masaje perineal, que supongo que has oído hablar de él, ¿vale? Para facilitar en el caso de que sea un parto vaginal, pues que eso se dé correctamente, que ese tejido sea lo suficientemente elástico. Y como te decía, cuidar ese suelo pélvico y sobre todo ese tejido, porque es muy importante que conserve su elasticidad y su competencia. Hemos hablado bastante de embarazo, pero realmente donde cobra especial importancia el suelo pélvico sería en el posparto, ¿no? Porque si no cuidamos este suelo pélvico después del embarazo, es cuando vamos a estar arrastrando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues problemas como las pérdidas de orina, que están como muy normalizadas dentro de la salud femenina, pero realmente no deberían estar normalizadas. ¿Cómo podemos ayudar a estas mujeres en el posparto? Bueno, en el posparto las podemos acompañar, como te decía, mediante fisioterapia de suelo pélvico, también recomendándoles que hagan ejercicios, que practiquen ejercicio como yoga, el pilates, pero sí que es importante hacer una buena valoración del estado de este suelo pélvico, que yo creo que muchas veces no se hace correctamente, ¿vale? Cuando no ha habido una episiotomía o no ha habido un parto instrumentado, se da por supuesto que ese suelo pélvico esté intacto, o incluso en la cesárea se da por supuesto que ese suelo pélvico esté intacto, y muchas veces no es así. Entonces sí que es importante a posteriori hacer una buena valoración de cómo está ese suelo pélvico, y no solo ese suelo pélvico, sino también esta faja abdominal, repito, porque seguramente de ese crecimiento uterino va a haber una diástasis abdominal, ¿vale? Que puede ser mayor o menor, más o menos grave, pero que también se debe trabajar. Y es muy, muy importante también tener un transverso abdominal competente, porque es el que trabaja en conjunto con este suelo pélvico. Si este transverso abdominal no es competente, por mucho que tengamos un suelo pélvico que se contrae correctamente, al final, como trabajan en sinergia, no va a acabar funcionando bien, nos va a acabar dando problemas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las pérdidas de orina, pero también si tenemos molestias en las relaciones sexuales, si a lo mejor hay mucha sequedad, o si tenemos puntos dolorosos, pues saber que podemos acudir a un profesional y que se puede tratar. O también si tenemos pérdidas no solo a nivel de orina, sino también a nivel de fecales, estreñimiento, o bien el contrario, que se habla muy poco, pero también si ha habido un desgarro muy importante, también se puede dar. Sí, la verdad es que es una de las situaciones más tabús en el posparto. Hemos hablado de embarazo y posparto, pero en Ana María la Justicia una de las consultas más comunes es la menopausia. Explícanos realmente por qué es tan importante el suelo pélvico en la menopausia. Pues mira, durante la menopausia, como he comentado antes, va a haber una disminución de los estrógenos y la progesterona, y por lo tanto va a haber unos cambios, sobre todo tisulares, ¿vale? A nivel de suelo pélvico y en general, evidentemente, pero especialmente en el suelo pélvico, que nos puede producir las ya conocidas pérdidas de orina, pero también a nivel sexual, que de esto se habla bastante menos, nos puede producir sequedad vaginal. Y eso es muy incómodo porque también nos puede producir dolor al tener relaciones sexuales. Y eso actualmente es un poco tabú y no se habla, pero es muy importante, porque también si hay sequedad en esta vagina, también esta vagina va a ser más propensa a sufrir infecciones.
Durante la menopausia, además de todos estos problemas que hemos mencionado, más como internos, ¿podría darnos algún otro problema? Pues como te decía, el suelo pélvico es también un diafragma, entonces va a influir directamente sobre los trocantes, sobre la cadera, y nos puede producir trocanteritis. Si no hay una buena competencia de este suelo pélvico, de esta hamaca que va a hacer un poquito el sostén a nivel periférico, para que nos entendamos, también nos puede dar problemas. Por eso es importante no solo a nivel de órganos internos, sino también para una buena biomecánica de la pelvis. Estamos llegando a nuestro fin de esta charla súper interesante sobre suelo pélvico. ¿Habría alguna cosa más que quisieras mencionarnos? Bueno, sobre todo que el suelo pélvico no solo es importante en la mujer, sino también en el hombre, y que cada vez nos encontramos más hombres con dolor pélvico crónico, así que también hay que darle especial atención, y también porque se habla muy poco y se encuentran muy desahuciados a la hora de acudir a un profesional. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que hasta aquí hemos llegado. El suelo pélvico es el gran olvidado de las mujeres. Espero que hoy con esta charla hayamos dado un poco de luz y os hayamos ayudado. Y como ha dicho Pilar, si presentáis síntomas, os recomendamos que acudáis a un especialista en salud de la mujer. Nos vemos en próximos vídeos.